Café Espectral. Aquí se vive el miedo. Muy buenas noches, amigos, comunidad espectral. Sean ustedes bienvenidos a su podcast Café Espectral. Le doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Espero que el tema que les traigo el día de hoy sea de su completo agrado. Y pues bueno, antes de empezar, quiero hacerles la más cordial invitación para que también se suscriban a mis canales y a mis redes sociales. En Facebook aparezco como Café Espectral con K, Café Espectral. En TikTok igual Café Espectral. En YouTube y en Spotify de igual forma como Café Espectral. Y también igual, si ustedes tienen algún relato o alguna historia que nos gusten compartir, pues también nos pueden escribir a mi correo, que es cafeespectral@gmail.com.mx. También les pido que se suscriban, activen la campanita y me den un like para que esto también me puedan ayudar, para que así también la plataforma de YouTube, los algoritmos, sigan publicando mis videos y les siga llegando cada episodio nuevo que yo subo. Bueno, pues también les llegue la notificación y así puedan disfrutar de estos temas que les traigo el día de hoy. Bueno, pasando a lo siguiente. El tema que les traigo hoy es un tema, pues bueno, que hemos visto en televisión, en cine, y bueno, pues muchas veces nos hacen pensar, ¿no? Si realmente esto es real o simplemente son historias, son leyendas. El tema que les traigo el día de hoy es sobre vampirismo. ¿Son realidad o es mito todo lo que es relacionado al vampirismo? Y pues bueno, vamos a analizar un poquito, entrar en detalles, a ver a través de la historia, todo lo que cuentan las leyendas, los mitos, de dónde se origina esto. Pues bueno, ya saben que ustedes tienen la última palabra, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente es un tema, un contenido, y que ya ustedes deciden si sí lo creen o simplemente es entretenimiento, ¿verdad? Bueno, como les repito, este tema espero les agrade. Y bueno, ¿son los vampiros reales una invención en la ficción o realmente existieron? Muchas veces la idea de los vampiros ha capturado la imaginación popular durante siglos, pero ¿qué hay de verdad detrás de estas leyendas? Aunque la mayoría de la gente asocia a los vampiros con los cuentos de terror y las películas, hay una rica historia detrás de estos seres sobrenaturales que se remonta en la antigüedad. La creencia de los vampiros se originó en Europa del Este, donde las personas creían que los muertos podían volver a la vida y atacar a los vivos. Y atacar a los vivos. En la Edad Media se informaron casos de personas que murieron y luego se levantaron de sus tumbas para atacar a los vivos. Se creía que estos seres sedientos de sangre eran vampiros y se tomaron medidas extremas como clavar estacas en los corazones de los supuestos vampiros para protegerse. La creencia en vampiros se retoma en la antigua Grecia, donde se creía que los muertos podían regresar a la vida y atacar a los vivos. Pero no fue hasta la Edad Media cuando los vampiros se convirtieron en un tema de terror popular en Europa. La creencia en vampiros se extendió a lo largo de los siglos y hoy en día todavía hay personas que creen en la existencia de vampiros reales. Desde tiempos inmemorables, la figura del vampiro ha sido objeto de leyendas, mitos que han trascendido a lo largo de los siglos. Sin embargo, ¿qué hay de verdad en estas historias?
¿Son los vampiros una invasión de la literatura, el cine o la televisión? ¿O tiene un origen real? Según la historia oficial, el mito de vampiro tiene un origen en Europa del Este, en países como Rumania, Bulgaria, donde se creía que la existencia de seres que se alimentaban de sangre de los vivos. Estos seres son considerados como una especie demoníaca que había regresado a la vida para tomar a los vivos. A pesar de ello, existen ciertos fenómenos que podrían explicar el origen de estas leyendas. Por ejemplo, en algunos lugares de Europa se han encontrado tumbas con estacas clavadas en el corazón de los cuerpos, lo que podría indicar que se creía que existía los vampiros. Además, algunos trastornos médicos como la porfiria o la hemofilia, que provocaban una sensibilidad extrema a la luz y a la sangre respectivamente, podrían haber sido interpretados como signos de vampirismo. Bueno, amigos, pues muchas veces, bueno, más que nada en estos tiempos se ha disparado mucho lo que es todo esto de la cultura del vampirismo, ¿verdad? Lo que ha sido el cine, la televisión, la literatura. Han creado un personaje o a esta leyenda mítica del vampiro. Muchos recordamos al vampiro antiguo, que era un vampiro que se le consideraba un Nosferatu, que quería decir un no muerto. Se creía que estos seres al morir regresaban a la vida para así acechar a los seres humanos, ¿no? Chupando su sangre. Pero bueno, hoy en la actualidad el vampiro se ha romantizado mucho. Se ha romantizado, se ha creado el vampiro seductor, al vampiro guapo, al vampiro elegante, a un vampiro muy educado, que muchas veces pues nada que ver con el vampiro de la antigüedad, ¿verdad? Tales como las películas que hemos visto hoy en día, como Crepúsculo, Drácula, Entrevista con el vampiro, donde al vampiro lo romantizan, ¿no? Lo vuelven un ser seductor, un ser que puede cautivar a las mujeres, tanto hombres o mujeres, ¿no? Y así el poder obtener su alimento, ¿no? Que es la sangre. Pero en la antigüedad este era diferente, ¿no? Antes en la antigüedad el vampiro era un demonio que acechaba y aterrorizaba a pueblos o comunidades pequeñas. Está esto como tal, como aquí la historia, ¿no? En Transilvania, en Rumania, donde ataca más, donde viene más fuerte estas leyendas del vampirismo. Y pues bueno, muchas veces nosotros pues, lo consideramos como tal, ¿no? Como historias, como leyendas. Pero en la antigüedad hay gente que cree en los vampiros o que cuenta historias de que ha tenido contacto con estos seres, ¿no? Inclusivemente en YouTube hemos visto personas que han hecho entrevistas o han hecho videos donde ellos se consideran vampiros. No, algunos, bueno, ellos lo catalogan como cierto tipo de vampiros, ¿no? Hay vampiros, ellos se catalogan como vampiros que sí beben sangre humana, ¿no? O hay vampiros, o sea, personas que se creen vampiros, que ellos se alimentan de la energía de la persona, ¿no? Y todo esto es una cultura, ¿no? Que ha tomado mucho auge, y más en lo que es en el movimiento gótico, en el movimiento dark, donde estas personas que gustan de esta cultura o de este movimiento, pues bueno, han creado personajes vampíricos a su estilo, ¿no? Con sus vestimentas o como ellos creen que son o creían que eran los vampiros, ¿no? Entonces, pues bueno, son personas que viven con esta creencia, esta ideología, y bueno, pues es respetable, ¿no? Todas estas creencias, todas estas ideologías, yo las respeto mucho. De igual forma como ellos respetan mis creencias, bueno, yo de igual forma pues respeto todas estas creencias, ¿no? Todo esto lo que envuelve el vampirismo. Pero bueno, en sí en la historia, pues bueno, no hemos tenido unos datos, no ha salido datos donde certifique o reafirme, ¿no? Que realmente estos seres existieron.
o estos seres realmente dejaran algún vestigio a través de la historia, ¿no? Todo lo que hemos sabido de los vampiros, pues bueno, ha sido sobre literatura, ¿no? Lo hemos conocido como la parte de las leyendas, ¿no? Que han surgido, que han crecido conforme va pasando el tiempo, ¿no? Tal es el caso de Bram Stoker, ¿no? Este escritor que, que se inspiró su novela Drácula en Joseph Blatter, ¿no? En El Empalador. Y pues bueno, todo se toma esta inspiración y queda toda esta historia de lo que es Drácula, ¿no? Y así ha habido muchas historias, muchas leyendas de personajes que se han inspirado en otros personajes de la antigüedad, ¿no? Pero esto ya lo veremos más adelante. Simplemente estamos como que entrando un poquito en contexto, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no? También tal es el caso de esta saga Crepúsculo, ¿no? Donde ya el vampiro ya lo modernizan ya de una forma pues ya más moderna, ¿no? Tal es como el caso de que el vampiro ya no le tema la luz o lo puedes destruir con la luz, sino simplemente pues estos personajes brillan cuando les pega la luz del sol, ¿no? Como diamantes, ¿no? Se les ve su cuerpo, ¿no? O en algunos casos tales como Entrevista con el vampiro, igual forma, ¿no? Ya el vampiro ya no le teme a la luz natural, antes que creía que estos personajes pues bueno le temen a tanto la luz del sol como a la luz natural, ¿no? Y pues nos narran que el vampiro ya no es como lo puedes matar solamente clavándole una estaca en el corazón, ¿no? O cortándoles, o pues sí, mutilando la parte superior de su cuerpo, ¿no? Y así pues hemos creado todo este mito, toda esta cultura, ¿no? Inclusivemente en la actualidad también hay exposiciones relacionadas a todo lo que es la cultura del vampirismo, donde puedes encontrar artefactos, vestimentas, joyería, todo este tipo relacionado a esto, ¿no? Y como lo repito, hasta el momento pues no se ha encontrado evidencia de su existencia, solo han sido mitos, leyendas, por lo cual el mundo literario y el cinematográfico al vampirismo lo ha mostrándolos como gente, como les digo, gente seductora, gente elegante, gente adinerada. Y bien sabemos que el vampiro de la antigüedad era un ser oscuro, sediento de sangre, que acechaba en las sombras. Y existen varias leyendas hoy en la actualidad urbanas sobre vampiros, sobre encuentros de vampiros. Yo he escuchado, pues, bueno, he escuchado varias leyendas, varios mitos sobre estos seres. Y pues bueno, todo queda al criterio de la gente, ¿no? Si realmente lo cree o no lo cree, ¿no? Como les digo, hay personas que toman como esta cultura y viven como tal, ¿no? Como ellos creen que son vampiros, ¿no? Y hacen todo un personaje de estos seres, ¿no? Como les comentaba, en una ocasión vi una entrevista de un personaje que él se decía ser un vampiro energético, ¿no? Y tú lo veías y pues sí llevaba una vestimenta pues gótica de la época del siglo XV, donde pues bueno eran trajes muy exóticos, y bueno pues estas gentes así lo toman como tal, ¿no? Y creen todo este movimiento, esta cultura que ellos, a través de la gente, de su energía, ellos se alimentan estando cerca o teniendo contacto con la gente, ¿no? Viendo su energía. Y ha habido casos donde la gente que ha estado en contacto con estos personajes, con estas personas, pues bueno, dicen que realmente sí sienten esa descarga de energía, ¿no? Que cuando están con esta persona se han sentido, después de que han tenido contacto con ellas, se han sentido débiles, se han sentido cansadas, se han sentido con mucho sueño. Y pues bueno, todo esto se debe a que pues bueno, tuvieron contacto, tuvieron un acercamiento con estas personas, ¿no? Y, y en realidad pues no sabemos, ¿no? Bueno, yo por lo menos en este momento sí he conocido gente gótica o gente que anda en el movimiento dark, inclusive que le gusta toda esta literatura.
Pero hasta ahí, no nada de que, bueno, pues yo me considero un vampiro y como tal pues lo hago, ¿no? O bebo sangre o soy no le robo la energía a la gente, ¿no? Simplemente pues bueno se caracteriza, se personifican estos seres, ¿no? Inclusive llega a conocer gente que hasta se afilaba los colmillos frontales, los colmillos que creo que le llaman caninos. Y hay un tratamiento con los dentistas donde te hacen este tipo de trabajo, ¿no? Donde te afilan los colmillos y te hace tener un aspecto pues más como vampiro, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Simplemente asumen el personaje, no como tal lo llevan a tal grado, ¿no? Cuando ellos se consideren que no, es que yo tengo que tomar sangre para vivir, ¿no? Son personas normales que comen, beben, frecuentan lugares, ¿no? Obviamente pues en su movimiento, ¿no? Pero hasta ahí nada más allá de lo que se puede catalogar como extremo, ¿no? Como estos casos, ¿no? Hay gente que sí se cree que es vampiro, inclusive pues no sale a la luz, su vida es totalmente en la noche, beben cierto tipo de brebajes, ¿no? De donde que ellos consideran o asimilan que ya podía ser sangre, ¿no? Pero pues en realidad pues, no sabemos bien, ¿no? Pero es todo un movimiento, es toda una cultura sobre este tema, al igual como todo lo que es el movimiento del licántropo, del hombre lobo. De igual forma, pues no hay prestigios, no hay indicios de que realmente estos seres existieran, ¿no? Como tal, si existe una enfermedad que se llama licantropía, donde estas personas con este síndrome, pues bueno, todo su cuerpo pues crece con vello, ¿no? Y pues, me imagino que en ese entonces, como no se conocía como tal esta enfermedad, pues bueno, se creía que eran hombres lobo, ¿no? Que eran criaturas que podían volverse en hombres lobo. Pasa lo mismo con el vampiro, ¿no? Que muchas veces había enfermedades, como les repito, las que mencioné, como déjales les digo qué enfermedades eran. Era la hemofilia o la porfiria, que eran enfermedades donde, pues bueno, eh, hacía que esta enfermedad, pues el sol los lastimara, ¿no? Podían tener contacto con el sol. Inclusive también está la enfermedad que es, bueno, las personas que parecen ser fotosensibles, ¿no? Que cualquier tipo de luz les afecta o les daña la vista, ¿no? Y es como siempre utilizan lentes oscuros, ya sea en lugares cerrados con luz natural, pues bueno, ellos ocupan este tipo de lentes, ¿no? Por esa enfermedad, no ser fotosensibles, no sensibles a la luz. Y pues bueno, pues ha asumido todas estas enfermedades en la antigüedad, pues toda la gente creía que eran seres vampiros, ¿no? Seres o demonios, seres oscuros, ¿no? Porque pues no podían salir a la luz, no podían andar como la gente normal, ¿no? Por lo mismo de que pues, su enfermedad no les permitía tener este contacto, ¿no? Entonces, pues la gente creía que eran vampiros, eran personas extrañas, ¿no? Y pues es por eso que se crece todo este auge, ¿no? De que, no, él es vampiro, él es un demonio, ¿no? Tal es también el caso como cuando esta enfermedad también, que muchas veces te dan como ataques, y tú, bueno, pues pareciera como si hubieras muerto, hubieras fallecido, hubieras desvivido, ¿no? Pero en realidad, pues no, o sea, es una enfermedad que a la larga pues ya reacciona, ¿no? Que se llama catón, que no recuerdo bien su nombre, esta enfermedad lo voy a buscar, y hacen que pues la persona parezca como si no tuviera ya signos vitales, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas personas, pues al ver esto, pues bueno, a las personas pues, las enterraban vivas. Cuando despertaban, pues bueno, se daban cuenta de que pues, estas personas aún tenían vida. Por eso hubo un tiempo que no sé si recuerdan que en los panteones tenían unas campanitas, ¿no? Donde había, pues bueno, donde esta gente pareciera de esta enferma, bueno, pues tocaba la campanita y pues bueno, ya sabían que esta persona estaba viva. Pero en ese entonces no se tenía el conocimiento de estas enfermedades. Entonces cuando esta persona padecía esta enfermedad y un tiempo después reaccionaba, pues decían que regresaba a la vida, no regresaba de la muerte. Y es por eso que, bueno, empezaban a tener cierta estigmatización, o no, a lo mejor es un vampiro, ¿no? A lo mejor es un zombie, ¿no? Cosas como estas, ¿no? Pero bueno,
Yo este, he oído, bueno, conozco varias historias de vampiros, pero bueno, las más conocidas, traje dos historias muy conocidas que, que datan de estos personajes, ¿no? Tal es el caso, bueno, no sé si alguna vez lo hayan escuchado, el vampiro del metro de Barranca del Muerto. Y si no, bueno, más o menos va así la historia para que se den una idea. Dice, en una ocasión un hombre había salido tarde de trabajar. Se disponía a tomar el metro que corre la línea del Barranca del Muerto hasta el Rosario. Faltaba, faltaba poco para que diera la medianoche. El hombre al ver su reloj y ver que faltaba poco para que alcanzara la última corrida del metro, aceleró su paso y por fin pudo llegar a la estación. Alcanzó el vagón y comenzó su viaje. Cansado por la carga de trabajo de su oficina, conforme iba avanzando el metro, entre las estaciones le ganó el sueño, un sueño profundo, y sin darse cuenta que el transporte ya había terminado su recorrido y el convoy ya se encontraba bajo resguardo. Fue cuando despertó y al percatarse de lo que pasaba, comenzó su calvario. Al ver que las luces del vagón se encontraban apagadas y se encontraba en una oscuridad absoluta, el hombre entró en pánico al no poder encontrar la forma de salir. Y entre la oscuridad salió una sombra muy alta que solo podía ver sus ojos color amarillo. Esta sombra se abalanzó a él y ahí fue donde él perdió el conocimiento. Despertó cuando se encontraba en el hospital. El hombre contó su relato, pero nadie creyó su historia. Solo se convirtió en una de las tantas leyendas del metro de la Ciudad de México. Esta historia pues he leído en varios lugares y es una de las tantas historias que resguarda lo que es las líneas del metro. Ustedes saben bien que el metro cuenta de muchas historias, tanto de apariciones, que se ve gente, que de repente ves gente que aparece ahí, ¿no? Y este es el caso, ¿no? El caso del vampiro de Barranca del Muerto. Mucha gente ha comentado que muchas veces en ocasiones se han quedado dormidos, les ha ganado el sueño. Y pues bueno, eso es un sueño tan profundo que han despertado ya cuando el vagón ya está bajo resguardo, ¿no? Y han visto este ser, inclusivemente cuando no, aún así cuando no está en resguardo el vagón, ha habido casos donde la gente ha visto a una persona, un ser que anda entre los túneles del metro, ¿no? Pero simplemente ha sido eso, no son, pues, no sé, leyendas o tal vez alguna historia que de repente no pudo haber bien sido, no sé, algún indigente. Bueno, el acceso al metro pues, no es tan fácil, no, pero ni tan difícil. O sea, tampoco no es tan fácil, no es tan difícil poder acceder al metro. Hay lugares donde pues ahí están las zonas donde ya cuando termina el servicio, pues bueno, van y resguardan estos convoys de los vagones, los resguardan. Y pues bueno, ahí los resguardan, son zonas de zonas pues libre, ¿no? Que tiene fácil acceso, ¿no? A pesar de que haya vigilancia, pues bueno, se puede acceder de ciertas formas, ¿no? Y ha habido personas que han accedido, han entrado al metro, ya sea para vandalizarlo, o para hacer videos, o para tener alguna evidencia, alguna foto, ¿no? De que ellos estuvieron ahí adentro, ¿no? De esto donde resguardan los vagones del metro, ¿no? Y estas mismas personas pues, han contado estos avistamientos, ¿no? De este ser, ¿no? Y pues como les repito, no sabemos si realmente es un vampiro o simplemente han sido vagabundos, ¿no? Que las personas al verlas, pues no sé, a lo mejor son personas agresivas, son vagabundos agresivos o bajo la influencia de alguna sustancia, pues bueno, los atacan y estas personas por el miedo y el pánico, pues piensan que pudo haber sido el ataque de este vampiro, ¿no? Pero pues bueno, no, realmente no sabemos si realmente existe o realmente este vampiro habita pues sí, en el metro, ¿no? Simplemente han sido avistamientos, han sido personas que lo han visto,
pero hasta ahí, no, realmente no tenemos un contacto bien físico, ¿no? Que lo haya agredido, que le haya hecho algo mal, ¿no? De que haya sido atacado por este vampiro. Y pero como les repito, son historias que de tantas que ha habido en la ciudad de México, más en este medio de transporte que es el metro, que resguarda muchas historias, muchos enigmas sobre sobre este suceso, ¿no? Y también otra historia que, que vi, que es, bueno, es esta historia le llaman el vampiros del bosque de Chapultepec. También dentro de esta urbe, los que no conocen, bueno, dentro del orbe de la Ciudad de México hay una zona verde. Entonces se podría decir que sí está amplia, está grande, que es conocida como el bosque de Chapultepec, donde muchas veces la gente se va a recrear. Y esta zona está dividida en tres secciones, ¿no? Que es la zona de Chapultepec primera, segunda y tercera sección. Por lo regular, lo que es la segunda y la tercera sección ya es una zona ya un poquito ya más alejada de lo que era el bosque de Chapultepec, ¿no? Donde, pues bueno, es donde se concentra la mayor parte de la gente, ¿no? Donde, por lo regular, los fines de semana es donde la gente va y acude a este bosque, porque bueno, pues hay un lago, hay un zoológico, hay mucha gente que va a hacer deporte, va a hacer ejercicio, o simplemente pues se va a distraer un rato con la familia, ¿no? Pero ya lo que es la segunda y la tercera sección ya están un poquito alejadas. Si no me recuerdo, creo que en la tercera sección era donde se ubicaba lo que era la feria de Chapultepec, que bueno, en estos años ya cerró sus puertas, ahorita ya no tiene como tal actividad ya creo que de hecho ya la feria ya fue desmantelada, está siendo desmantelada. Y pues bueno, estas zonas, como son un poquito más alejadas, pues se han quedado un poquito al olvido, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto ha creado que pues, gente vaya ahí pues, no sé, a hacer cosas ilícitas, a simplemente, pues, no sé, a consumir sustancias, a beber sustancias, o simplemente a vandalizar, ¿no? O hacer de las suyas, ¿no? O lo que es la gente, los vagabundos, pues lo han tomado como una zona de resguardo, ¿no? Donde ellos ya tienen sus casas provisionales, ¿no? Hechas de cartón, hechas y estas como tipo casas de campaña. Entonces ya se ha vuelto una zona un poquito olvidada ya el bosque, ¿no? Entonces ya la gente ya no tiene mucha concurrencia en esa parte en esas partes del bosque, ¿no? Por lo menos como ya ha sido un poquito abandonada, pues ya casi no hay vigilancia, no hay movimiento de gente, pues no hay algo atractivo al ir ahí, ¿no? Que vayas o que te haga ir a esa parte del bosque, ¿no? Entonces, pues como lo representan, han sido zonas muy olvidadas y pues bueno, también se ha generado que hayan historias o leyendas, ¿no? Pero este caso, esta historia que les traigo no es tan en esa zona, ¿no? Es como les repito, es en lo que es en la zona del bosque, donde están los museos, donde está el auditorio, donde hay más concurrencia de personas, ¿no? Y bueno, la historia cuenta esto, ¿no? Y se cuenta que en una ocasión un chico que corría por Avenida Reforma, cerca del bosque de Chapultepec, él corría por las noches, ya que era la hora en la que tenía tiempo libre para realizar esta actividad. Eran cerca de las 11 de la noche. Él, al terminar su ruta, ya venía de regreso, ya con un trote más ligero. Pasó por una zona un poco más oscura y solitaria. Fue cuando se percató que entre la oscuridad se veía la silueta de una mujer que caminaba entre los árboles, con un aspecto un poco sucio y con una vestimenta extraña. Vestía algo que parecía un abrigo que le cubría hasta los tobillos. Empecé a caminar para ver que no me estuviera siguiendo, pero en un momento la llegué a perder de vista y en un segundo la tenía al lado, acechando entre los árboles. Entré en pánico al ver esa piel pálida y esos ojos color verde muy encendido, esas manos con las uñas muy largas que empezaron a querer a rasguñarme. Yo corrí lo más rápido que pude hasta llegar a una avenida más concurrida y sin embargo, aún así me seguí acechando, seguí corriendo. Fue cuando las luces de un carro deslumbraron mi vista. El carro empezó a pitarme.
Ya con un poco más de visibilidad, me percaté que era un taxista que gritaba: muchacho, súbete rápido, súbete. Sin pensarlo, abordé el taxi. En cuanto me subí, el taxista me preguntó que qué hacía a estas horas de noche, solo por esta zona. Le conté lo que me había sucedido y el taxista le contó que él lo perseguía. Vi a una mujer de piel muy pálida y sus pies no tocaban el piso. Y por eso decidí ayudarte, muchacho. Pues bueno, esta historia la encontré en internet y ha sido una historia que creo que sí también la he escuchado en otros lugares. Y pues bueno, la historia es un poquito más larga, ¿no? Pero yo la resumí un poco, ¿no? Pero sí, el muchacho decía que él tenía esta actividad en las noches, porque pues bueno, su trabajo de oficina pues hasta ahora le permitía salir, ¿no? A practicar este deporte. Y él, bueno, era adicto, bueno, no adicto, más bien, pues le gustaba hacer este tipo de actividades, no salir a caminar, correr por las noches. Y pues bueno, ya como pues, estas zonas, pues puede decir que es una zona poquito ya más de alcurnia, donde pues bueno, donde bien sabemos que por ya cerca de ahí es que encuentran la zona de las zonas residenciales, pues donde bueno, varias personas, tanto famosas como de personas que tienen algún negocio que les ha ido bien, pues bueno, tienen ahí su residencia, ¿no? Entonces una zona, podría decirse que segura. ¿Por qué? Porque hay un poquito más de vigilancia, como les repito, y cerca está el Auditorio Nacional, cerca está el Museo de Antropología, está el Bosque de Chapultepec, y hay ciertos lugares, bueno, que son muy concurridos, y pues bueno, es una zona donde tiene mucha seguridad, ¿no? Entonces este chico, pues bueno, dijo, bueno, pues es a la hora que yo puedo salir a practicar deporte, es una zona, pues podría decirse que segura, tranquila, donde pues, todavía hay gente caminando en las calles, pues ya, pues no tan noche como de las 7 8 de la noche, pues un poquito más de gente, bueno, pero pues él decidió salir a correr entre las 11 casi 12 de la noche, ¿no? Ya casi medianoche. Y pues bueno, sabemos que estos horarios, pues bueno, ya la gente ya está más despejada esta zona, ¿no? Y él decide hacer esta actividad, pero sin pensar que pues este suceso le iba a pasar, ¿no? Él cuenta que él venía caminando, venía corriendo, y entre eso, pues bueno, entre estas zonas, pues hay una parte donde lo que es bueno, entonces lo que es el Auditorio Nacional y el Museo de Antropología, a pesar que ya está un poquito retirado de lo que es la zona de Chapultepec, bueno, también hay un poquito de zona boscosa, ¿no? Y bueno, pues todo esto se cesa ahí, ¿no? Y es por eso que le pasa esto. Bueno, y también, bueno, dentro de lo que es la historia del vampirismo, sabemos y reconocemos, bueno, por lo menos yo, bueno, también hay muchos, pero los más famosos, los más conocidos, son tres vampiros históricos. El tercero les va a acosar así como que, no como crees, ¿no? Yo cuando lo leí y vi esta teoría, pues porque es una teoría, no es algo que realmente esté basado en hechos reales, ¿no? O sea, haya indicios o datos de que esto pasó, ¿no? Pero el tercero es una, pues sí, puede decirse que es una teoría, ¿no? Pero bueno, es uno de los más famosos, pues bueno, que yo encontré, es déjame, um, bueno, estos vampiros de la antigüedad, bueno, los que se creían que eran vampiros, famosos en la historia, bueno, era porque tenían ciertos gustos, ciertas peculiaridades que en ese entonces hacían creer que realmente pues, eran este tipo de seres, ¿no? Por esos pequeños gustos extraños, ¿no? Y ciertos gustos grotescos, ¿no? Tal es el caso de Elizabeth Loubatori, o mejor conocida como Isabel Báthory, ¿no? La condesa sangrienta. Dice Elizabeth Báthory que tenía el gusto de bañarse con sangre de jóvenes vírgenes
para así siempre mantenerse joven. Ella tenía esa creencia. Bueno, la historia de Elizabeth Báthory es muy, muy larga, muy extensa. Y pues bueno, yo les resumí un poquito más de lo que era Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory era una condesa que ella se casó con uno de los seres más, bueno, un personaje muy rico. Creo que era más rico que la realeza, o sea, que el mismo rey era esta persona, su esposo era una persona muy, muy rica, muy influyente, muy adinerada. Entonces, pues esta se casa muy joven con él, ¿no? Elizabeth Báthory, una mujer muy joven, guapa, y pues sí venía de una familia con renombre. Pues bueno, ella se casa con esta persona. Y él, bueno, al tener toda esta influencia, ella empieza a tener ciertos gustos. De por sí, bueno, ella tenía un cierto gusto por el sadismo, porque en su infancia, en su juventud, sus padres, como les digo, al tener esta vida acomodada, ¿no? Su familia era de dinero, pues ella tenía sus sirvientes, ¿no? Tenía una gran servicio, bueno, tenía mucha gente a su servicio, ¿no? Muchos sirvientes. Pero su familia, su padre más que nada, tenía cierto gusto por torturar y maltratar a su servidumbre, ¿no? Que en este entonces se consideraban como esclavos, ¿no? Tenía este gusto por maltratar esclavos. Y entonces al ver esto, porque su padre eso era lo que le hacía, y él tenía que ir a castigar a alguien que se desobedeció, bueno, pues llevaba a su hija. Y ella, pues, a través del tiempo, pues ella le empezó a adquirir este gusto por esta actividad, ¿no? De maltratar a la gente. Y así fue pasando el tiempo, ¿no? Y fue cuando se casó con esta persona, su esposo también tenía este gusto por maltratar a sus esclavos, ¿no? Inclusivemente él cuando fue a la guerra, llegó a conocer la historia de Vlad el empalador, ¿no? Por este gusto de empalar a sus enemigos. Entonces él viene con este gusto y se lo enseña a su esposa, ¿no? Que cómo poder castigar o torturar a sus criados. Y pues bueno, ella adquiere este gusto, pero más allá de que ella simplemente empalarlos, ella empezó a adquirir este gusto por bañarse con la sangre de joven, ¿no? Porque ella era una persona, a pesar de que era muy influyente, era muy adinerada, era una persona muy inteligente que le gustaba aprender y tener muchos conocimientos, ¿no? Entonces ella empieza a conocer sobre lo que era la brujería, la magia negra, hacer hechizos, curar gente. Entonces ella se empieza a relacionar con esta gente para poder ella aprender de ellos, ¿no? Y en una de estas conoce a una chamán que pues le enseña todo lo que es el arte de la herbolaria, ¿no? Y aún así, a pesar de esto, conoce también gente que practicaba la brujería y hacía hechizos, hacía ritos, ¿no? Entonces ella, al ver que podía tener esta posibilidad, porque bueno, tenía la posibilidad de poder tener gente y poder tener acceso a estas personas, pues bueno, ella empieza a ver que con ella le cae la sangre, porque una vez golpeó a una de sus criadas, y pues fue tan grave esta golpiza, esta brutalidad que tuvo con ella, que realmente la salpicó con este líquido rojo, ¿no? Y al verse ella que pues ya estaba pues bastante bañada en este líquido, pues ella empieza a ver que empieza como que su piel empieza a tener otro tipo de reacción, ¿no? Entonces ella pues, se empezó a obsesionar con esto, y es por eso que ella empieza a tener eso, ¿no? Pues como tenía servidumbre, tenía gente a su alrededor, pues bueno, empieza a tener esta facilidad de poder acceder a este tipo de gustos y poderes de vivir gente. De hecho, inclusivemente ella tiene el récord Guinness de las personas de desvivimientos, ¿no? Tiene 650 desvivimientos de mujeres, entre mujeres, niños y hombres, son 650. Inclusive dicen que es más, ¿no? Pero cuando ellos hacen el hallazgo de esto, pues bueno, descubren que hay muchísimos más cuerpos que los que realmente cuenta la historia, ¿no? Y otro personaje o vampiro famoso es el conde Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, lo que les comentaba, ¿no? O mejor conocido como Drácula. Vlad vivió en el siglo XV, fue un príncipe de Valaquia junto con Moldavia y Transilvania,
construyó el reino de lo que hoy conocemos como Rumania. Él tenía el gusto de empalar vivos a sus enemigos o todo aquel que lo desobedeciera y así demostrar su poder. No obstante, lo único que él demostró fue un sadismo, un gusto por la tortura a las personas. Pues bueno, ya conocemos todo lo que es la historia de Vlad el Empalador, ¿no? Todo lo que él llevó a hacer, ¿no? Empalar también a sus enemigos. Entonces, todo en esta época, pues bueno, la gente consideraba que pues, él era un vampiro, ¿no? Porque se creía que, a pesar de que empalaba a sus enemigos, tenía este gusto, ¿no? Por beber su sangre, ¿no? Entonces se hace todo un mito, toda una leyenda sobre Vlad, ¿no? Y es como le repito, ¿no? Que aquí cuando llega este escritor, Bram Stoker, se inspira en este personaje para crear lo que hoy en día es Drácula, ¿no? Este vampiro que vivió en Transilvania y que él era de Rumania. Entonces empieza a crear esta historia sobre lo que es Vlad, ¿no? Y así se crea todo este mito también, da más auge a lo que es el mito del vampirismo, ¿no? Tanto en América, en Europa, como en Estados Unidos, aquí como en Latinoamérica, ¿no? Llega toda esta historia, toda esta cultura del vampiro, gracias a esta historia, ¿no? A este escritor que hace que se cree toda esta leyenda, toda esta historia, ¿no? Y el último que les traigo, personaje que se cree, se tiene esa teoría de que él fue el primer vampiro, el padre de los vampiros. Yo cuando lo leí me voló la cabeza. Es Judas Iscariote. Todos conocemos la historia de Judas Iscariote. Sabemos quién fue Judas Iscariote. Y para los que no están un poquito despistados, bueno, Judas fue quien entregó a Cristo para ser crucificado. Y su pago fueron 30 monedas de plata. Y bueno, dentro de la historia que es bíblica, esto sí es un hecho histórico, aparece en la Biblia, dice que él se arrepintió, quiso devolver las monedas, pero aún así no evitó la crucifixión de Cristo. Con ese cargo de conciencia, Judas decidió autodesvivirse colgándose de un árbol. Cuenta la leyenda que Dios castigó y maldice a vivir hasta los últimos días. Que Dios castigó a Judas, ¿no? Le dio esta maldición que él no podía desvivirse, que él iba a seguir viviendo hasta los fines de los tiempos, ¿no? Y dice así, Dios dice que ha dicho a Judas que iba a temerle al sol y a la luz del día, y que iba a vagar por la noche. Él continuó diciéndole a Judas que la vida está en la sangre y que la sangre de los seres humanos que viven sería de lo único que Judas se alimentaría. Y así pasó la leyenda que Judas es el padre de los vampiros, pero no obstante, los vampiros existían mucho antes del nacimiento de Cristo, considerados seres de miles de años de existencia. Pero es tan solo es un mito, una leyenda, una teoría, al igual que el vampirismo. No existen rastros o vestigios de su existencia, quedando solo como historia de estos seres y que la realidad o es un mito la existencia de estas criaturas de la noche. Yo cuando leí esta teoría, sí me voló la cabeza, ¿no? Porque de cierta forma también hay esta teoría, esta leyenda de Judas, ¿no? Judas Iscariote, que cuando pasó esto, que cuando él entregó a Cristo, Dios le dio una maldición, le cayó una maldición, que él no podía desvivirse, que él viviría siglos y siglos. Y muchas veces también esta historia es conocida como el judío errante, que han visto a este judío a través de los años, de los siglos, y que ha dejado un poquito de historia, ¿no? De que él ha estado de siglo en siglo, de década en década, de año en año, y lo han visto a través de la historia, ¿no? Entonces por eso él es considerado como el judío errante, y muchos creen que este es Judas Iscariote. Pero también existe esta teoría, ¿no? Que Judas Iscariote podría ser el primer vampiro de la historia. ¿Por qué? Porque bueno, ya en la Biblia sí te menciona que Judas no se desvivió y que fue maldito, fue castigado, fue
puede decirse como excomulgado, su nombre fue maldito, a nunca poder desvivirse, ¿no? Y existir por muchos y muchos años. Pero bueno, simplemente es una teoría, no realmente no hay un dato histórico de que esto haya pasado, ¿no? De que Judas sea un vampiro, ¿no? Pero sí se cree más que él es, como digo, esta historia, ¿no? Del judío errante, porque ha habido datos, ha dejado personas que lo han conocido, se han topado con él, han dejado estos pequeños rastros o evidencia de que esta persona existe y aún sigue existiendo. Pero bueno, como les digo, simplemente es un mito, es una teoría. En realidad, pues no sabemos si realmente todo esto pasó, ¿no? Y como les repito, todo este mundo del vampirismo, pues es eso, es un mito, son leyendas, son historias, ¿no? Que la gente cuenta a través del tiempo, ¿no? Y que muchas veces tal vez son utilizadas para espantar a los niños, ¿no? Que va de generación en generación para así poder espantar a los pequeños, ¿no? De igual forma, en las décadas pasadas, los siglos pasados, pues posiblemente pudo haber sido eso, ¿no? Alguna historia para poder espantar a la gente y así poder, pues que no hiciera cosas malas, ¿no? Bien podría decirse que también antes, pues lo que era la bigamia, que la gente fuera ebria, porque en ese entonces, en esos siglos pasados, bueno, había de cantinas y tabernas, no tienes una idea, ¿no? Entonces me imagino que la gente, al quitar ese tipo de vicios, pues bueno, crea estas historias, ¿no? De, no, que no salgas a la noche porque hay un ser que bebe la sangre de las personas y te puede quitar la vida, te puedes desvivir. Entonces, pues va creciendo y con los siglos va creciendo esta historia hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como esto, ¿no? Lo que es el vampirismo o el vampiro o el nosferato. Y como les repito, amigos, bueno, ustedes tienen la última palabra. Ustedes sabrán si creen o no creen en estos seres, en estos personajes míticos, que para mí es un movimiento, es una cultura padre, todo lo que conlleva lo que es el vampirismo, bueno, siempre y cuando dentro de lo que es nada más esa creencia, no toda esa cultura, ¿no? Esa literatura de lo que es el vampirismo, me agrada, la respeto, y bueno, pues simplemente es eso, no es una creencia nada más. Y a las personas que van más allá de lo que es esta creencia, adoptan esta forma de vida o esta forma de subsistir como vampiros, bueno, la respeto, ¿no? Siempre y cuando, pues bueno, no dañen a terceros, ¿no? Que nada más se queden en eso, ¿no? Yo creo que soy un vampiro y llevo la vida de un vampiro nada más, ¿no? O soy un vampiro energético que robo la energía de la gente, pues bueno, está bien, se respeta y excelente que crean eso, ¿no? Y es padre, ¿no? Conocer este tipo de gente, porque a pesar de que es gente que tiene este estilo de vida, son gente muy culta, muy leída, entonces platicar con ellos es algo muy agradable. Yo que he tenido pláticas y he tenido charlas con estas personas, conozco gente de este movimiento, pues bueno, créanme que es una gente muy culta, que te conoce de muchos temas, platicas de muchos temas con ellos y eso a mí la verdad pues, me agrada mucho, ¿no? Porque aprendo de ellos, me recomiendan libros muy padres sobre el movimiento dark, sobre lo que es el movimiento gótico, sobre la cultura, la poesía gótica, la poesía como tal. Entonces a mí esto me agrada mucho, ¿no? Y yo soy de las personas que me gusta aprender, conocer de las creencias o de lo que es la sabiduría de la demás gente, no me gusta rodearme de gente inteligente, ¿no? Porque pues poco o mucho pues se me puede quedar algo, ¿no? Yo tampoco diré que soy un erudito o soy una persona muy inteligente, ¿no? Pero soy una persona común y corriente, pero bueno, que le gusta aprender cada día, ¿no? Y pues bueno, amigos, espero les haya gustado el tema que les traje el día de hoy sobre el vampirismo. Como les repito, ya se los dejo a su criterio, no es algo que yo les haga creer o diga que es verdad, simplemente son teorías, son leyendas, son mitos. Y pues bueno, espero lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Pero antes de despedirme, de igual forma, les vuelvo a hacer la invitación a que me sigan en mis redes sociales. En todas aparezco como Café Espectral, en Facebook, nada más con K de kilo. Pueden suscribirse en YouTube o en Spotify, también en Spotify estoy subiendo contenido. Y pues bueno,
Ya, como les repito, activen la campanita, suscríbanse para que así ustedes me ayuden a que esta comunidad vaya creciendo poco a poco y se vaya haciendo más grande. Y de igual forma, pues bueno, vaya trayendo temas de su interés. Igual si ustedes tienen alguna historia, algún relato de terror, bueno, me la pueden escribir a mi correo electrónico que es cafeespectral@gmail.com.mx, o de igual forma me pueden contactar vía Messenger por medio de Facebook, o en TikTok también. Ahí me pueden mandar algún mensajito donde me pueden contactar para que así yo pueda contar y llevar estas historias que sean de su agrado. Y de igual manera, pues bueno, compartirles alguna experiencia personal o de algún conocido sobre todo este mundo o fenómeno paranormal. Mi nombre es Daniel Amador, espero les haya gustado el tema. Bendiciones y recuerden que la noche es oscura y llena de terrores. Y nunca olviden, amigo, pero nunca, nunca olviden que el infierno está vacío. ¿Por qué? Porque los demonios caminan entre nosotros. Bonita noche. Bye bye.